dar inicio a la sesión de este día, no sin comenzar recordándoles que las personas que no han realizado la evaluación docente, les voy a pedir de favor que la hagan. De hecho, ya estoy actualizando el registro y les agradezco mucho a las personas que le pudieron enviar tanto el dato a María José como enviarme a mí las capturas ya dentro del foro semanal de consulta. Les agradezco mucho por eso. Bien, vamos a dar inicio a la sesión. Le voy a compartir la pantalla con el contenido que corresponde a este día. Como podrán notar, y ya se los había mencionado en muchas ocasiones anteriormente, el tema que corresponde es el tema de alimentos, que es un tema sumamente importante. Y yo les mencionaba que era muy importante, de hecho, desde inicios del ciclo, yo les decía que había ciertos procesos que son de suma importancia porque son, además de los más frecuentes que ustedes van a encontrar allá afuera en la práctica, son bastante complejos, porque no es tan fácil decir, bueno, vamos a pedirle una cuota de alimentos a una persona para que le dé esta cuota a este niño. No es tan sencillo como parece, pero para esto necesitábamos ver ciertos fundamentos, como por ejemplo, la legitimación de estos alimentos. ¿A quién le puedo pedir alimentos? ¿Al padre, a la madre, al padre afín, a la madre afín, etcétera? ¿A quién se los puedo pedir? Y por eso necesitábamos hablar primero de la filiación, del estado familiar, los tipos de filiación, etcétera. Todos estos temas antes de poder llegar acá, a los alimentos. Ahora bien, este tema de alimentos, como les mencionaba, tiene cierta complejidad en el sentido en el que tiene bastantes elementos que se deben cumplir, pero a la vez es un tema bastante complejo porque dependiendo de la situación en la que se encuentre, digamos el caso, entonces esto puede tener como ciertas eh, características, digamos así, que pueden hacer distinto a este caso. Pero ya le puedo explicar a qué me refiero con esto, ya ustedes ya con los casos que le voy a explicar, con los puntos importantes que le voy a explicar en esta clase, pues lo van a entender un poco mejor. Para esto vamos a comenzar con la pregunta de metacognición, que es si el establecimiento de una cuota alimenticia puede garantizar el derecho a un nivel de vida digno y adecuado para un niño, niña y adolescente. Como ustedes pueden tener más o menos una idea de este tema, después ya vamos a ir viendo la definición como tal, pero ustedes más o menos creo que ya tienen una idea de qué es pedir el hecho de pedir alimentos. Y en este caso es sumamente importante saber para qué queremos cubrir esa cuota de alimentos. Y precisamente la misma LEPINA, que ustedes pues la van a ver el otro ciclo cuando vean niñez y adolescencia, pero como la ley Crecer Juntos, lo que busca es proteger y cubrir todas estas necesidades que el niño, niña y adolescente pueda tener. Pero no es solamente cubrirlas de una manera general o que se crea que todos los niños deben tener se les debe cubrir la misma cuota de alimentos, porque cada niño vive en una situación distinta. Por lo tanto, hay aspectos que van a diferenciar un caso de otro. Por ejemplo, un niño que tiene una discapacidad puede que no se cubra las mismas necesidades con la misma cuota de alimentos que puede tener otro niño en situaciones completamente distintas. Pero bien, tomando en consideración lo que tenemos actualmente en pantalla, el hecho de hablar de un nivel de vida adecuado, un nivel de vida digno, pues es importante tomar en consideración qué se considera vida, o sea, vida digna. Ya nosotros en el artículo 2 de la Constitución tenemos definido que a todas las personas se les va a garantizar el derecho a la vida, pero a través de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y de hecho también hay jurisprudencia internacional que ha hecho como esta eh, diferenciación, digámoslo así, que no estamos hablando de cualquier tipo de vida, no es vivir por vivir, no es vivir en malas condiciones, es tener un nivel de vida digno. ¿Pero a qué nos referimos con nivel de vida digna? ¿Será vida digna vivir pero en pobreza? ¿Será vida digna vivir pero con malas condiciones laborales? ¿Será vida digna vivir pero no tener posibilidades eh, de tener una casa, por ejemplo? Entre muchos otros ejemplos que les puedo poner. Sin embargo, un nivel de vida digno es al menos poder cubrir de manera suficiente y adecuada las necesidades que nosotros podamos tener. Ahora bien, cuando hablamos de alimentos, normalmente pues entendemos que tiene que ser para los niños, niñas y adolescentes. Una idea bastante equivocada es creer que al momento del divorcio, el
cónyuge le tiene que dar una cuota de alimentos a su, o a su cónyuge, o sea, a la otra persona, ya sea hombre o mujer. Aquí no vamos a hacer diferenciación. Pero no es así. La cuota de alimentos es para los hijos, nada más. Para los hijos. Que hayan nacido fuera o dentro del matrimonio, no importa. Es solamente para los hijos. Pero bien, ya vamos a ir viendo algunas particularidades de esto que les estoy planteando, pero antes que nada, pues quería que nos pusiéramos a pensar un poquito en esta pregunta. Cualquier cuota de alimentos nos va a asegurar tener una vida, un nivel de vida digno, una vida que sea la más adecuada, que pueda suplir todas nuestras necesidades. Entonces aquí podemos decir que no, no es cualquier cuota de alimentos. De hecho, el otro grupo, cuando estábamos en la clase presencial, por un tema en específico que alguien preguntó, yo les planteaba lo siguiente: ¿les parece a ustedes digno que se pueda establecer una cuota de alimentos de $30 al mes? Lo que implica que va a ser, o sea, se supone que debería gastar $1 al día, con eso cubrir los 3 tiempos de comida para este niño, niña o adolescente, y aparte, imagínense si el mes tiene 31 días, pongámoslo como ejemplo. Eso no es tan relevante. Sin embargo, ¿creen ustedes que con estos $30 va a ser suficiente? Y muchos de ellos, porque salió este tema ahí en la clase, me decían, pero es que mire, en 2 o 3 días me termina ese dinero. Y es que es así, no se puede cubrir una necesidad de una persona. Y digan que, por ejemplo, de las necesidades de un niño tal vez pueden ser más reducidas, pero en mayor frecuencia. Por ejemplo, puede que no se gaste tanto en un plato de comida como tal, pero por ejemplo hay que comprar pañales, hay que comprar leche, o si el niño ya está más grande, hay que comprarle alguna cuestión que necesita para la escuela, etc. Entre muchas otras necesidades que pueden tener. Entonces sacábamos este tema de colación y yo les decía esto: ¿creen que $30 es suficiente? Y se los planteo así porque en muchas ocasiones $30 es lo que una persona ofrece para su hijo o para su hija. Y hay que tener en consideración esto: ni siquiera las personas que trabajan como jornaleros, que no tienen un trabajo seguro, que no todos los días pueden ganar lo que se les paga en el día, etcétera. O sea, de esa forma, ni siquiera a ellos los jueces les están admitiendo una cuota de $30. No nos imaginemos entonces el caso de una persona que tiene por lo menos un salario mínimo. Pero ya vamos a ir hablando de este tema. Primero vamos a hablar del concepto, después vamos a hacer esa crítica más adelante. Pero vamos a hablar del concepto de alimentos. Para esto, Borda nos da un alimento que nos dice que dentro de este concepto de alimentos están incluidos los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, teniendo en cuenta no solo sus necesidades orgánicas elementales, llámese comida, también todos aquellos medios tendientes a permitir que una persona pueda tener una vida decorosa. Entonces, en este caso, ya desde ahorita, desde el concepto, se va entendiendo que alimentos no solo es comida. Hay personas que dicen, pero mire, ¿yo por qué voy a pagar $150 solo para la comida de este niño? Es que no es solamente la comida. Y más adelante vamos a ver todo lo que incluye los alimentos. También Córdoba y Solari señalan que desde un punto de vista jurídico, la obligación alimenticia abarca la satisfacción de las necesidades de subsistencia, formación y recuperación en la medida de los recursos y necesidades de los sujetos indicados por la ley. ¿Por qué nos dicen los sujetos indicados por la ley? Porque ya vamos a ver quiénes pueden pedir o quiénes se deben entre sí recíprocamente los alimentos. Pero bien, antes de llegar a ese punto, es necesario que ustedes ya vayan viendo desde ahorita que no es solamente la comida. Aquí hablamos de la formación, de la recuperación de los recursos y las necesidades de los sujetos, de aquellas personas que tienen el derecho a recibir una cuota de alimentos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo decir? O sea, ¿qué voy a cubrir yo con este ejemplo que yo les puse de $150? Pues bueno, yo puedo cubrir tanto los alimentos, llámese comida, la salud, algún medicamento que necesite, una consulta a la que tenga que ir el hijo,
La educación, por ejemplo, la escuela, si es una escuela pública, pues ahí básicamente ya se está cubriendo gran parte de lo que implica el derecho a la educación, pero también puede ser que necesitan un cuaderno, algún lapicero, alguna actividad que se haga dentro de la escuela, etcétera. Si ya paga un colegio privado, pues ahí está básicamente lo que iría dentro de la cuota. También el vestuario. No sé si me escuchan. No sé si alguien me puede, por favor. Sí, Lick, se le escucha, pero Ok. ahorita le queda corta. Sí, ok, perfecto, gracias. Que me llamaron, por eso les preguntaba, porque creo que se quedó en pausa. Pero bien, muchas gracias. Yo se les decía, normalmente la gente cree que los niños se van a vestir exactamente con la misma ropa siempre, que no hay necesidad de comprarles ropa. Muchas veces hay escuelas o hay algunos colegios donde se les tiene que mandar a hacer uniforme a los niños también, y esto va dentro de lo que implica el vestuario, entre muchos otros aspectos más que se les deben asegurar. Por ejemplo, la vivienda. Hay muchas personas que no tienen una casa propia y que tienen que alquilar, y parte de esta responsabilidad es de los padres. Pero eso ya lo vamos a ir tocando un poco más adelante. Lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo que cuando se habla de cuota alimenticia, de hecho se utiliza mal este término porque no se debe llamar cuota alimenticia. El proceso, y búsquenlo ustedes en el código de familia, se llama alimentos. Usted va a iniciar un proceso de alimentos. La parte que le corresponde a la persona aportar se llama cuota de alimentos, pero el proceso se llama alimentos. Y siempre trato de ser bien objetiva con ustedes al decirles, miren, este no es el término correcto. Este es el término que se debe utilizar, porque así es como debe llamarse. Debe llamarse proceso de alimentos, y usted le puede poner de la persona tal, promovido por la persona tal, contra la persona tal. Pero el proceso se llama alimentos, no cuota alimenticia. Bien, Augusto Veloso nos dice que se entienden por alimentos el conjunto de medios materiales necesarios para la existencia física de las personas. En ciertos casos también la instrucción y la educación, y aquí pues ya se los he mencionado también. Incluye la salud, incluye el vestuario, incluye la educación, incluye la vivienda y otros elementos más, pero ya lo vamos a ir viendo. Ahora bien, cuando nos dice son los medios materiales, porque ya sabemos que dentro de la responsabilidad parental está el cuidado personal, que es básicamente aconsejar, apoyar, orientar para la vida a este niño y adolescente. Es todo aquello inmaterial que implica este rol de padre o de madre respecto de los hijos, dar un apoyo, una enseñanza espiritual, ya sea religiosa o no, una enseñanza para la vida respecto de los hijos, pero en el caso de los alimentos, sí o sí se trata de medios materiales, de aquello que sea tangible. Por ejemplo, es posible, y eso también ya lo vamos a ver más adelante, que usted no le aporte directamente una cantidad de dinero al niño y niña adolescente, sino que usted directamente puede decir, mire, yo no le puedo aportar el dinero, pero de una vez le puedo comprar el uniforme. De una vez le puedo comprar lo que él necesita en el súper y se lo voy a dejar. Y esto es perfectamente válido siempre y cuando se cubra con eh, esa digamos, ese bien en especie, mientras se pueda cubrir lo que respecta a lo que se ha estimado dentro de la cuota de alimentos. Por ejemplo, que lo que usted compre en el súper, entonces corresponda, por ejemplo, a $100 de los 150 que tiene que dar al mes. Y los otros 50 se los puede dar en efectivo. No sé si se comprende la idea. También se pueden establecer los alimentos en especie. Normalmente los jueces prefieren de alguna manera el dinero porque se puede administrar de una manera distinta. Posiblemente la madre, en este caso, en el ejemplo que les estoy planteando, pueda ya haber tenido el yogur, la leche, etcétera, lo que necesita para la dieta del niño. Pero el padre va y compra en el súper otra vez esas cosas que ya no las necesita porque ya las tiene. Entonces, para evitar todo esto, prefieren que se haga en efectivo. Pero, por ejemplo, les voy a plantear un caso que de hecho era parte del proceso como representante del señor a quien se le estaba estableciendo la cuota de alimentos, y él planteaba que él tenía, tenía la sospecha de que la señora
se gastaba este dinero en ella. O sea, que esta cuota que iba para su hijo no le compraba las cosas al niño. Entonces, le pedimos a la jueza que se pudiera establecer en especie, porque él no estaba en desacuerdo con, pues, brindarle este dinero al niño, esta cuota en específico para este niño, pero que pedíamos que fuera en especie, porque teníamos la duda, bueno, el señor tenía la duda de que ese dinero pues no estaba llegando para las necesidades del niño. Entonces la jueza valoró la situación y dijo que sí, que estaba bien, y es así como se ha dado hasta este día. El señor cada semana, porque lo hace de forma semanal, compra las cosas en el súper, le compra ropa al niño, le compra algunas cosas que el niño necesita, porque le llama todas las semanas para decirle, mira, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? ¿Qué te hace falta? Y yo te lo llevo. Y es así como cada semana le lleva comida, le lleva la ropa, le paga el colegio. Él va directamente a pagar el colegio de este niño, o sea, no es a través de la madre, sino que él va y lo paga, porque también él había dicho que él quería que el niño estudiara en este colegio. Entonces, él va y lo paga. A lo que voy es que es perfectamente entendible este tipo de casos. Y por eso les decía que los alimentos es un tema complejo, por todos los elementos que implica y por todas las formas en que se puede manifestar. Pero bien, regresando a la definición de Velucio, también nos dice que respecto a los contenidos de estos que se consideran comprendidos en la obligación alimentaria de gastos ordinarios y extraordinarios. Los primeros son para la subsistencia, por ejemplo, la habitación, el vestuario, etc. Y también hay gastos que son extraordinarios, como por ejemplo, atención médica, alguna consulta que el niño tiene que ir a pasar porque se ha enfermado este mes, una intervención quirúrgica, una internación, pero claramente esto no sucede todos los meses. Entonces, esto por eso se considera extraordinario. Sin embargo, pues siempre es importante como, digamos, poder tomar en consideración el aspecto de la salud, a pesar de que, pues, en la normalidad, digámoslo así, no todas las personas tienen que ir a pasar consulta todos los meses, o no todas las personas se enferman cada mes, cada semana, ni nada de eso. Pero sí es importante tomarlo en consideración porque hay personas que sí tienen, por ejemplo, una enfermedad crónica, un niño que tenga leucemia, un niño que tenga cáncer, un niño que tenga una, por ejemplo, algo más leve, una alergia, pero que sea una situación en la que debe estar pasando consulta periódicamente porque le cambian los medicamentos periódicamente. Pero ya vamos a ir viendo esa parte. Ahora bien, dentro de la ley tenemos que el artículo 247 nos da una definición de estos alimentos y nos dice que va a definirse como la prestación que permite satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. Para esto, para que ustedes vean que los alimentos no es solo, mire, mientras come los 3 tiempos, esto es suficiente. Estos $50 que le doy al mes son suficientes para cubrir los 3 tiempos de cada uno de los días. No es así, implica más cosas. Y la misma ley ya lo reconoce, no es solamente dentro de la doctrina. Pero también en esta definición legal de los alimentos, que está dentro del Código de Familia, no se considera expresamente el derecho a la recreación. Y este es un derecho que ha sido reconocido por parte de la Convención sobre los Derechos del Niño como parte de una de las obligaciones que tienen los padres y las madres, y por lo tanto se le debe garantizar, porque esto es parte de las facetas más importantes de vivir, y los alimentos pues lo que nos quieren asegurar es una vida digna. Entonces, además de la educación, la salud, la vivienda, el vestuario, el sustento, los alimentos que debe tener este niño, además de eso, le debe garantizar la recreación. Claro, cuando hablamos de recreación puede que ustedes me digan, pero mire, recreación para unas personas es llevarlo a un parque de diversiones, es llevarlo al parque que está ahí enfrente de la casa, es, por ejemplo, llevarlo a un parque acuático, es llevarlo a, por ejemplo, un centro turístico, y para otras personas puede ser que pueda viajar fuera del país. Esto va a depender mucho del nivel económico y la vida que haya tenido este niño. Y para esto le voy a hacer un pequeño paréntesis y quiero explicarles algo. Quieras o no, el nivel económico que tengan las personas es importante dentro de los alimentos.
Por ejemplo, en el caso de una persona pues de un nivel medio o de un nivel bajo, no me gusta hacer estas diferenciaciones, pero las cosas como son. Por ejemplo, si tienen un nivel, digamos, medio o bajo, pues no es la misma cuota a una persona que, por ejemplo, el nivel de vida que tiene es diferente. No le podemos poner, digamos, una cuota de alimentos de $30 a una persona, a un niño o niña que tiene un nivel de vida completamente diferente. Que, por ejemplo, va a un colegio privado, carísimo, eh, que tiene un nivel de vida que no le falte el play, el teléfono, el iPad, el iWatch, no sé, todas esas cosas a una persona que tiene un nivel de vida diferente. ¿Por qué les hago esta diferenciación? Ustedes me van a decir, lo entendemos, pero es algo innecesario y suena discriminativo. Y parece que lo es, pero el ejemplo es este. O sea, el punto al que quiero llegar es el siguiente. Normalmente, ustedes van a ver una cuota de alimentos alrededor de 150, si es muy baja, unos $100, si es más o menos entre 150 y 175. Pero a veces hay personas que por su nivel de vida, o sea, su estatus económico, piden unas cuotas de alimentos de hasta $500, 550, 600 para un niño, para una niña. Pero esto depende mucho del nivel económico que tenga esa persona. Pero ya vamos a hablar sobre la proporcionalidad, de cuánto vamos a pedir, porque esto no es de carácter antojadizo, solo porque quiero castigar a este hombre porque nos separamos, porque ya no vive conmigo, entonces le voy a pedir $700 de los 1,000 que gana. No es así, no funciona así, pero ya vamos a ir viendo esa parte. Entonces hay que tomar en consideración el derecho a la recreación, que como les decía, puede ser desde llevar a este niño a un centro recreativo, a un balneario, o puede ser, por ejemplo, llevarlo a un centro comercial, como puede ser llevarlo fuera del país, llevarlo a Disney, a cualquier otro lugar. Pero bien, lo importante es tomar en consideración el derecho a la recreación y que esto se pueda ajustar al nivel de vida pues, que ha tenido este niño, niña o adolescente. Entonces, jurisprudencialmente se ha entendido que la recreación y el sano esparcimiento es parte dentro de lo que se debe considerar de los alimentos, porque aún en el artículo 20, literal D de la Lepine, en consonancia con el interés superior del niño, niña y adolescente, que es el artículo 12 de este mismo cuerpo legal, se establece que deben ser tomado en cuenta también pues, el derecho a la recreación para establecer la obligación alimenticia, para establecer cuánto se le va a pagar a este niño, niña y adolescente para que cubra este derecho que tiene a los alimentos, pero para establecer una vida digna. Ahora bien, ¿qué es lo que contiene este derecho a los alimentos? Y aquí es donde se vuelve bastante significativo lo que hemos estado hablando. Contiene sustento, habitación, vestuario, salud, educación y recreación. Son 6 elementos fundamentales que a esto usted le puede agregar más. Por ejemplo, algún pues elemento que usted puede decir, bueno, le voy a comprar un play, le voy a comprar, por ejemplo, una computadora para que le sirva tanto de recreación como para la educación. No es una necesidad como tal. En la actualidad se puede considerar que tal vez ya lo es por las clases virtuales, etc. Pero hay ciertas cuestiones que ya se consideran como un lujo, digámoslo así, pero que puede ser también una necesidad que tenga el niño, niña o adolescente. Pero bien. Entonces hablamos del sustento, que es básicamente lo que necesita para su manutención, para sus alimentos, lo que va a comer durante todo el mes. Eso es básicamente lo que comprende el sustento. También tenemos la habitación, tener un lugar donde vivir, un techo que le pueda garantizar dónde dormir a este niño o adolescente. En este caso, pues el padre y la madre tienen la obligación de asegurarle un domicilio que va a ser adecuado, no es solo vamos a poner 2 láminas y ahí va a dormir el niño, no. Como si fuera un techito y ahí va a dormir, no se trata de eso. Debe ser una vivienda digna, segura e higiénica, que le pueda permitir desarrollarse de manera saludable y de manera adecuada a este niño y adolescente, para proteger pues, su integridad física y su integridad moral. Y esta es una obligación de ambos padres, porque también hay que hacer un pequeño paréntesis ahí. Cuando se da el divorcio, de hecho también hablamos del cuidado personal,
normalmente se debe establecer quién va a tener el cuidado personal del hijo o hija. Y el padre no cuidador, es decir, el padre o madre que no tiene la 24/7 a este niño es quien va a aportar la cuota de alimentos. Le voy a poner el ejemplo para que se entienda. Tenemos un padre y una madre, van a un proceso de divorcio o simplemente se separan y se establece que el cuidado personal lo va a tener la madre. Ella es la madre cuidadora, que va a estar 24/7 con el niño, pero el padre, pues semanalmente puede ir a verlo en este régimen de visita, comunicación y trato, lo va a ver durante 4 horas el sábado, 8 horas el domingo, etc. Pero él es el padre no cuidador y como no está con él las 24/7, tiene que aportar una cuota de alimentos. Y lo mismo va a suceder si es la madre la que no es la cuidadora. Por ejemplo, que los niños se queden con el padre, entonces va a ser la madre la que va a tener que aportar una cuota de alimentos para estos niños. Lo que sucede es que, pues, socialmente y culturalmente, casi siempre se le establece el cuidado personal a la madre, por considerar este rol materno, este instinto maternal, como lo mejor para este niño ni adolescente. Pero ya habíamos hablado del tema en el que pues no siempre la madre es la mejor persona con la que se pueden quedar los hijos. Y por lo tanto, como unido a esta idea, pues si se establece que es el padre quien mejor puede cuidar a estos niños, pues a él se le da el cuidado personal y va a ser la madre la que le va a aportar una cuota de alimentos. Lo que quiero que quede claro acá es que el padre no cuidador sí o sí debe aportar una cuota de alimentos. Por eso yo les decía cuando hablábamos del divorcio que no le van a admitir una demanda de divorcio donde hayan hijos si usted no establece quién, o sea, si no pide que alguien de los dos tenga el cuidado personal y que se establezca una cuota de alimentos, porque sí o sí se tiene que establecer, se tiene que colocar dentro de la demanda, porque si no, le van a prevenir o si no, ni siquiera le van a admitir la demanda, pero es importante que ustedes lo coloquen. Ahora bien, regresando al tema de la habitación, de tener un techo, de tener una vivienda, en este caso, pues es una obligación de ambos padres. Por eso traje a colación esto que les explicaba, para que se entienda que son los dos los que deben garantizarle la vivienda a este niño y adolescente. Imagínense que no tengan una casa propia y que estén alquilando un lugar, pero estos padres se separan y ambos aportaban para este alquiler. Entonces, esto también significa que ambos padres van a tener que seguir colaborando para este alquiler, no para que viva ahí la esposa, la exesposa, por ejemplo, o el exesposo, sino es para proteger a este niño, niña o adolescente. Pero bien, también establece el vestuario, proporcionar, perdón, una vestimenta es un rubro que corresponde a diversas situaciones, tal como pues la edad del alimentario, las condiciones socioeconómicas del alimentante y las condiciones ambientales que necesiten ser sufragadas, debido a que se encuentra estrechamente relacionado con la realidad física del niño y niño adolescente, el alimentario y el desarrollo de este. Básicamente, lo que podemos decir en palabras sencillas acá va a depender de la situación en la que esté el niño, niña o adolescente. ¿Por qué depende de eso? Porque, bueno, posiblemente usted le pueda aportar directamente el vestuario a este niño o a esta niña, pero posiblemente usted le pueda dar el dinero porque ya se trata de un adolescente que ya él mismo va y compra su ropa, elige lo que le gusta. O usted puede acompañar a este niño, niña o adolescente y decirle, bueno, te puedo dar el dinero, elegí lo que te guste y yo lo pago. Entonces, el hecho de cómo se establece este vestuario va a depender mucho de la edad que tenga, de la situación en la que se encuentre, para poder establecerlo de esta manera. Entonces, como les decía en un principio, esta situación que yo les explico de los alimentos varía en muchos elementos. Por eso les decía, usted puede directamente aportar el dinero, comprarle directamente zapatos, ropa, etcétera, o sea, cualquier cosa que implique el vestuario, o usted acompaña a este niño, niño adolescente que él lo elija y usted lo paga. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Son muchas las variantes que pueden haber.
Pero bien, si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, ya saben, en cualquier momento de la sesión, ustedes pueden realizar la intervención, solo encienden su micrófono directamente y pues con gusto los escucho. Porque sé que esto puede generar bastantes dudas respecto al tema. Y es más, creo que todavía terminando la sesión de hoy, no vamos a terminar este tema y lo terminaríamos dentro de la sesión presencial de una forma un poco más extensa de lo que lo hemos hecho en las sesiones anteriores, porque este tema es bastante complejo e implica muchos elementos. Pero bien, seguimos entonces con el contenido de los derechos de los alimentos y está la salud. Pero esta salud no es salud en un sentido de le voy a pagar unas aspirinas, un ibuprofeno, le voy a pagar un acetaminofén y ya. Es proteger la salud mental y física de la persona. Y esto se reconoce como un bien público dentro de la Constitución. La integridad física, moral, espiritual y mental del niño, niña o adolescente. Es decir, preocuparse porque esté bien, por saber, por ejemplo, si tiene algún tipo de problema, de preocupación, si padece de ansiedad, de depresión, algún trastorno alimenticio, si necesita una terapia psicológica, si esta separación entre el padre le ha afectado tanto que necesita ir a terapia, etcétera. Si el adolescente tiene algún vicio, llevarlo a Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, llevarlo a un proceso que le puedan ayudar a una rehabilitación, etcétera. Y esto debería ser parte de los alimentos. No es nada más la salud física, sino también la salud mental. También tenemos el derecho a la educación, que pues implica todo aquello que directa o indirectamente esté relacionado con la instrucción educativa, fundamentos culturales, que sean estos la matrícula, los libros, actividades educativas, extracurriculares, que sean parte del desarrollo evolutivo de ellos. Imagínense que este niño, además de ir a la escuela, va a clases de piano, va a clases particulares de matemática, tiene, por ejemplo, va a un club de deporte, fútbol, judo, cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál de esas necesidades va a cumplir el padre no cuidador? Va a cumplir las necesidades que impliquen la educación de este niño. Y como lo expresa acá, la matrícula, las colegiaturas, los libros, actividades educativas y algunas de las extracurriculares, las que sean necesarias. Por ejemplo, si este niño va mal en una materia y necesita a un maestro particular para poder reforzar esa materia, pues es perfectamente válido que también el padre no cuidador pueda aportar alimentos respecto de esta necesidad que tiene su hijo. Diferente es, por ejemplo, en el club de deporte, que está en ajedrez, que está en natación, que es parte de la recreación, que ya vamos a llegar a eso, que pueda darle al niño, porque esta es como una actividad extra, pero que le sirve de recreación al niño, que también es uno de los derechos que este tiene, que básicamente es importante para la formación y desarrollo psicológico y físico de los niños, niñas y adolescentes, y por eso la misma ley ya establece que estos juegos, paseos, partidos, viajes durante el periodo de vacaciones del año escolar, pues son considerados como la parte de recreación. Diferente es, por ejemplo, si el fin de semana que acaba de pasar, el padre no cuidador llega a la casa y dice, bueno, voy a llevar a este niño a, por ejemplo, a ver un partido del equipo tal, que jugó este fin de semana en tal estadio, bueno, lo voy a llevar. Entonces, esto ya es parte de las necesidades que en el momento en que el niño o adolescente está con el padre no cuidador, que él le está cubriendo. Pero esto es aparte de lo que se establece dentro de la cuota de alimentos. Porque la gente piensa que cuando se establece una cuota de alimentos, que entonces de ahí voy a cubrir también lo que va a pagar de alimentos cuando el otro padre va a cuidar al niño. Pero esto es aparte. Básicamente los alimentos cubren las necesidades diarias, todo aquello que se ocupa en el día a día, que todos los días este niño va a estudiar, todos los días ese niño necesita, por ejemplo, una vivienda, necesita vestuario, un uniforme, ropa para andar en su casa, para salir, por si tiene que ir a hacer algún trabajo o algo, comer los 3 tiempos en el día, periódicamente necesita ir a una consulta, necesita medicamentos, padece de migrañas, tiene insomnio, etcétera, necesita ir a terapia por alguna situación. Esto es del día a día.
En cambio, pues cuando está con el padre no cuidador, esas necesidades de ese día, de ese momento, las cubre el padre no cuidador, aparte de la cuota de alimentos. Pero bien, entonces ese derecho a la alimentación en relación con los derechos humanos ha sido considerado un derecho de segunda generación, dentro de los derechos de segunda generación reconocidos por los derechos humanos. Y esto significa entonces que es un derecho económico, social y cultural, y en su contenido es como la prestación, pecuniaria, que consiste en la obligación de hacer del Estado, y los demás son de satisfacción progresiva de la concretación y exigibilidad del derecho. En un primer momento, pues la obligación de los alimentos es parte del Estado, pero el Estado, como delega esta función social, que ya lo habíamos hablado en la responsabilidad parental, delega esta obligación, esta función al padre y la madre, entonces obliga al padre y la madre que cumplan con estas obligaciones respecto de sus hijos. Por lo tanto, en un primer momento, esta obligación es del padre y de la madre. Luego la puede cubrir subsidiariamente el Estado, por ejemplo, si un niño o niña adolescente se encuentra en un estado de abandono. Pero bien, después de eso también tenemos que el derecho, los titulares de este derecho son los niños, niñas y adolescentes, que ha sido regulado en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. También tenemos otros instrumentos, tenemos por ejemplo la ley PINA aquí en El Salvador, que como les dije, ahora se va a derogar y va a ser la ley Crecer Juntos, y también se establece desde el Código de Familia. Un asunto importante que es necesario acotar acá es que con esta nueva ley, la ley Crecer Juntos, ahora las las pretensiones de alimentos que no impliquen un divorcio se van a llevar directamente en los juzgados de niñez y adolescencia. Si usted solamente va a pedir alimentos, eso va directamente al juzgado de niñez y adolescencia, lo cual creo yo que es una decisión correcta, porque la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se tenían en los juzgados de familia no terminaba de cerrar, porque los juzgados de niños y adolescentes son mucho más protectores con estas necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y los juzgados de familia lo veían como una pretensión accesoria, como algo extra que debemos resolver en este proceso, cuando no debería ser así, porque a veces se han omitido cuotas de alimentos que son de querer ponerse a llorar, definitivamente. Cuotas de $25, que eso no le va a servir al niño ni para una semana, tal cual, ni para una semana. Pero bien, tratando de ser más protectiva, en la que se llevaba pues esta idea, pues establece entonces que van a ser ahora los juzgados de niñez y adolescencia los que van a conocer de estas pretensiones. Ahora bien, como ya lo había dicho Belucio también anteriormente, tenemos dos tipos dentro de la clasificación doctrinaria de alimentos: aquellos que son congruos o necesarios y los que son provisionales o definitivos. Perdón. Tenemos entonces que los que son congruos o necesarios son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, yo diría de manera suficiente, a un modo que corresponda a su posición social. ¿Ven por qué les hacía la acotación hace rato? Y les dije, mire, esto depende mucho del nivel económico que tenga la persona. Imagínense que las dos personas, los dos padres, ganan el mínimo, el salario mínimo cada mes, y de pronto la madre le está pidiendo como cuota de alimentos al hijo $500. No hay una congruencia ahí respecto de este nivel de vida que tienen, lo que gana esta persona, con lo que está pidiendo para las necesidades del hijo. No hay una congruencia. Pero, pues, cuando hablamos de que son necesarios, es que eso lo que busca es sustentar la vida de este niño y adolescente, cumplir con todas las necesidades que éste requiere. Y cuando hablamos de provisionales o definitivos, es que los alimentos provisionales se dan mientras se ventila el juicio. Ya ven por qué les dije que este proceso de alimentos es un poco complicado, porque tiene bastantes acepciones, bastantes situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, imagínense que usted comienza un proceso de divorcio hoy,
que es 7 de noviembre, y usted ahí mismo solicita en la demanda que se den una cuota de alimentos de forma provisional de $50 al mes. Lo vamos a poner bastante razonable. El juez admite la demanda y dice, sí, vamos a admitir que se puede establecer esta cuota de alimentos provisional. Cuando se habla de provisional, es que solamente se va a dar mientras dure el juicio de alimentos o de divorcio, la pretensión que sea. Entonces, imagínense que el proceso dure 3 meses, 4 meses, 5 meses, máximo, diría yo, 6 meses, que no creo. Durante cada mes de esos 6 meses va a tener que estar pagando esta cuota de alimentos de forma provisional, pero que ha sido avalada y establecida por el juez. Al final de ese proceso, se debe establecer una cuota de alimentos definitiva, es decir, una cuota que ya no se va a modificar, porque el juez durante el proceso va a verificar toda la situación, el nivel de vida que tiene el padre y la madre, que tiene el hijo, las necesidades que tiene este niño, lo que gana el padre, lo que gana la madre, si el niño estudia, si no estudia, la edad que tiene, si tiene necesidades especiales, etcétera. Y a partir de ahí, cuando ya ha visto el caso, cuando ya ha estudiado todos estos elementos, ahora sí, ya está en la capacidad de poder establecer una cuota de alimentos de forma definitiva. Y aún quiero ser clara con esto. Una sentencia de alimentos no establece cosa juzgada. Por lo tanto, usted puede pedir la modificación de estos alimentos de forma posterior. Imagínense que en el año 2020 se establece una cuota para un niño de $125. Entonces, pero resulta que este niño, pues ahora tiene una necesidad especial porque padece de migraña, es el ejemplo que les estaba poniendo, y necesita un medicamento especial, ir a consultar cada tanto, cada mes, por ejemplo, y el medicamento es caro. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, la situación en la que estaba este niño en el año 2020, la necesidad que él tenía es distinta a la que tiene ahora. Y por lo tanto, la misma ley habilita que puedan modificarse. Entonces, yo ahora vuelvo a establecer, a interponer un proceso de alimentos y en este proceso de alimentos ya no pido 125, ahora pido 175, por ejemplo. Y establezco que la situación del niño ha sido modificada y por lo tanto pido que se modifique también la cuota de alimentos, porque ahora el niño necesita un medicamento, una dieta especial, necesita un tratamiento, etcétera. En este ejemplo que yo les pongo es una cuestión física, podría ser una cuestión también de salud mental, necesita ir a terapia porque tiene anorexia, bulimia, trastornos alimenticios, etcétera. Está pasando por una situación de estrés postraumático, de depresión, de ansiedad, cualquiera que sea de los casos. Entonces, pero lo que les trato de decir es que puede ser modificada. Cuando se habla de que es una sentencia definitiva de alimentos, es que se entiende que al menos hay una sentencia en la cual usted puede decir, mire, el señor juez del juzgado tal de familia estableció que mensualmente esta persona, que es el padre no cuidador, tiene que estar depositando esta cuota de alimentos para este niño, niña o adolescente. Y tiene que ser cada mes, sin falta. Ahora bien, respecto a esto, es importante entender, como les decía, que no constituye cosa juzgada y entonces se puede modificar. Pero ¿por qué razones se puede modificar? Puede ser por dos razones. Primero, el ejemplo que yo les planteaba, que las necesidades de este niño, niña, adolescente hayan cambiado. Por ejemplo, que necesite más alimentos, necesite más, por ejemplo, digamos, dinero porque necesita ir a consultas médicas, porque necesita, por ejemplo, una escuela especial, porque tal vez tuvo un accidente automovilístico y resulta que quedó en silla de ruedas y necesita atención especial para eso, porque ya no puede caminar, etcétera. Cualquiera que sea el caso, pero tiene unas necesidades diferentes, necesita más dinero para esos alimentos. Entonces, también se puede dar el caso, que es el otro que les mencionaba,
que puede modificarse la cuota de alimentos porque resulta que usted se da cuenta que el padre no cuidador tiene ahora un mejor trabajo y gana más. Y entonces, como gana más, ya le puede dar más alimentos para poder suplir estas necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, ya vamos a hablar un poco respecto a la proporcionalidad porque esto no es de forma antojadiza. Y cuando hablo de que se puede modificar, no se puede modificar para que sea menor. Para decir, mire, señor juez, usted me dijo de que esta cuota de alimentos va a ser de 125, pero yo la quiero modificar para que sea de $100. No se puede. Hay gente que lo hace y realmente pues se lleva la sorpresa de que pues no es admisible. Diferente es, por ejemplo, que de pronto este hombre o esta mujer han estado cumpliendo puntualmente con las cuotas de alimentos, pero esta persona se queda sin trabajo. ¿Qué vamos a hacer si esta persona se queda sin trabajo? ¿Cómo van a suplir estos alimentos? Pues mire, en la práctica lo que sucede es que la comunicación aquí es importante. Decirle al padre o la madre, o sea, al otro padre o la otra madre, decirle, mire, yo me quedé sin trabajo, no puedo aportar en este momento alimentos, pero cuando yo consiga un trabajo, pues yo voy a dar todo lo que sea deuda. Este es el deber ser. Pero ¿qué sucede? Mucha gente dice, mire, no tengo trabajo y posiblemente lo tenga, pero su intención es ya no dar alimentos. Es simplemente decir, desentenderse de esta responsabilidad que tiene. Entonces, lo que se establece dentro de la ley es buscar de forma subsidiaria a alguien que pueda cubrir estos alimentos. Pero bien, en ese caso, pues ya lo que les quería explicar acá de los elementos provisionales y definitivos ya quedó explicado, pero más adelante vamos a hablar sobre la proporcionalidad. Permítanme. Ok. Antes de eso vamos a hablar de las características de la obligación alimenticia. En este caso tenemos 5 características que son que es recíproca. Ya vamos a ver que el artículo, me parece que es el 246, establece que es una obligación recíproca entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes y entre hermanos. Bien, como les decía en un principio, la gente entiende mal este artículo creyendo que por el hecho de, bueno, nos vamos a divorciar, entonces este hombre o esta mujer me debe a mí una cuota de alimentos. Así como se la van a poner al hijo, también me la tiene que dar a mí. No es así. La ley es clara. Se deben recíprocamente alimentos los cónyuges. Una vez disuelto el vínculo, ya no hay, ya no soy su cónyuge, no me debe alimentos a mí. Ahora bien, cuando dice que se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, es básicamente por la idea y la característica que habíamos hablado dentro de los deberes del matrimonio, que es el hecho de asistirse de forma, se me ha ido la palabra, perdón, de forma recíproca, vamos a decirlo así, a las necesidades que puedan establecerse dentro del matrimonio. Por ejemplo, si uno de los dos se queda sin trabajo y el otro le puede ayudar, le puede aportar, que ambos ayuden para las necesidades del hogar, la comida, pagar el alquiler de la casa, el vestuario de los hijos, pagar absolutamente todo. Se entiende que como hay una situación de igualdad, entonces los alimentos son recíprocos. También hablamos de que la obligación alimenticia es divisible porque el momento en que se puede dar una separación, ya sea divorcio o separación directamente de los padres de estos hijos, pues se puede establecer la cuota de alimentos y se puede dividir, es decir, la madre o padre que se queda con los hijos va a ser quien va a aportar el cuidado del día a día, las necesidades más inmediatas del hijo, y el padre no cuidador o madre no cuidadora va a ser quien va a aportar alimentos, ya sea en especie o de manera pecuniaria, o sea, dinero, para que se puedan cubrir todas esas necesidades, claro, como si fuera el 50% de su obligación. No siempre es el 50%, porque a veces, pues, va a depender mucho de la proporcionalidad con la que se establezcan los alimentos. Pero ya vamos a hablar de eso. También es personal e intransmisible. Yo no puedo poner en una herencia ahí que le transfiera una obligación de alimentos
a otra persona. Lo que sí es cierto es que la ley, en aras de poder garantizar este derecho a los alimentos de los niños, niñas o adolescentes, pues busca que alguien subsidiariamente en la familia de esta persona los pueda cubrir, pero de manera provisional. Imagínense que esta persona, el padre que estaba dando los alimentos, está en coma, está en silla de ruedas y no puede trabajar, se quedó sin trabajo, o hay alguna situación en la que no puede dar estos alimentos, entonces subsidiariamente y de manera provisional, como se lo dije, puede proveer estos alimentos mientras la persona que es el titular de la obligación, que es el padre o madre, pues se puede rehabilitar o simplemente ya está en condiciones de poder aportar esta cuota. Pero según la ley se establece que en un primer momento es de carácter personal e intransmisible. También puede ser variable, porque como se les mencionaba, puede ser, por ejemplo, que usted decida colocar este dinero dentro de una cuota, se lo puede dar en efectivo, se lo puede dar, por ejemplo, en especie, que usted directamente compre las cosas que este niño o niña necesita, o por ejemplo puede ser también que usted acompañe a este niño o niña adolescente a comprar las cosas y usted las pague. Son muchas las formas en que se pueden establecer. También es imprescriptible porque hay una sentencia de la Cámara de Familia, no recuerdo si es de la Cámara de Familia o de la Sala de los Civiles, pero la voy a buscar porque la intención que tengo es que el día jueves la podamos analizar. Podemos analizar este ejemplo y todavía lo que vamos a quedar pendiente. Pero se dice que es imprescriptible porque imagínense ustedes que de pronto este padre que lo reconoció a usted como su hijo, solamente le puso el apellido y nunca más apareció. Y de pronto usted tiene 16 años, 15 años y aparece nuevamente. Y usted decide, no, bueno, lo voy a demandar por alimentos. Pero esta demanda de alimentos no es solamente lo que actualmente usted necesita, sino que usted también puede pedir todo lo adeudado, todo lo que no le aportó en estos 15 años. Pero hay otra sentencia que se consideró que también era pues ya un precedente legal, que en este caso establece que usted únicamente va a poder pedir lo que le está adeudando de los últimos 2 años para no tener que pedir. Por ejemplo, hay gente que llega a los 18 años y nunca le dieron nada. Entonces, usted puede pedir estos alimentos de todo lo que no se le dio durante estos 18 años, pero según sentencia solamente 2. Pero ya lo vamos a analizar y ustedes me van a decir cuál es el criterio que a ustedes les parece más convincente, más sólido, qué argumento les parece que está más fundamentado. Pero en principio, pues, se dice que es básicamente imprescriptible. También, esto es lo que dice el artículo 246 que yo les mencionaba, que pues se deben recíprocamente los alimentos de cónyuges, pero ya les dije, es solamente dentro del matrimonio. También ascendientes y descendientes, porque yo les explicaba en clases anteriores y les decía, miren, se puede dar el caso en el que pues mi mamá me pide alimentos a mí, un abuelo me pide alimentos a mí, que mis hijos, pues ahí obviamente pues es el caso más común, mis nietos me podrían pedir alimentos a mí. ¿Por qué? Porque la ley establece que se deben recíprocamente alimentos ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, mi madre sería mi primer grado de ascendientes por consanguinidad y mi abuelo y abuela podría ser el segundo grado de ascendientes por consanguinidad. Mis hijos serían el primer grado de descendientes por consanguinidad y mis nietos serían el segundo grado de descendientes, perdón, por consanguinidad. Por lo tanto, ¿sus abuelitos me pueden pedir alimentos? Sí, porque la misma ley ya lo establece. También entre hermanos. Lo que la ley trata de establecer es precisamente que alguien, de alguna manera, cuando no puedan los padres, cuando no puedan los ascendientes o los descendientes, pues dar alimentos que también de forma transversal, como ya lo habíamos visto en una línea colateral, pueda cubrir estos alimentos. Sobre todo cuando los otros hermanos estén en condiciones de poder brindar estos alimentos
por la necesidad que pueda tener este niño, niña o adolescente. Bien, ese tema de la exigibilidad es bastante serio, bastante complicado, porque ya dentro de la ley se establece que la obligación de alimentos es una exigencia. Tanto así como yo les planteaba que si no, no le van a admitir una demanda. Aunque usted diga, no, pero mire, es que yo, no, yo a mí solo me interesa el, el divorcio, no me interesa nada más. Yo no quiero pedirle alimentos a ese hombre o a esa mujer, yo no necesito nada, yo para eso trabajo y mantengo a mí. El derecho de los alimentos no es suyo, es de sus hijos, de este niño, niña o adolescente. Entonces, por lo tanto, por mucho que usted diga, es que no los necesita, es que yo cubro todas sus necesidades, sí, pero la ley establece que estos alimentos, su intención no es solamente pagar cosas, pagar comida, pagar la casa, pagar la vestimenta, la recreación, etcétera. No es solo pagar cosas ya, sino que el niño o niña adolescente entienda que su padre y su madre también participen de las necesidades que él tiene. Que bueno, necesito un lugar donde vivir. Ah, es que mi papá también paga la casa. Es que necesito comida. Ah, es que mi papá y mi mamá, los dos aportan para mi comida. Saber que este padre y esta madre son partícipes de las necesidades que él tiene. Pero esto para los padres es una exigencia, es una obligación que establece la ley. Entonces, hay una relación alimentaria entre parientes, que es lo que acabamos de ver, pero que esto se establece pues dependiendo de la situación en la que esté. Si necesita, por ejemplo, subsistencia, habitación, vestuario, pero además necesita asistencia especial por alguna enfermedad, por alguna situación en la que está pasando, etc. También hay una relación alimentaria entre los cónyuges. Por este, como les decía, este derecho que se establece de asistencia recíproca en sentido amplio, debido pues al nivel económico que goza la familia y con los recursos de ambos esposos. Porque yo les decía, se supone que pues la pareja, o sea, el hombre y la mujer que contraen matrimonio, están en igualdad de derechos. Hay una igualdad de derechos y de obligaciones por parte de los cónyuges. Y esto lo hablamos cuando tocábamos el tema de del matrimonio. Y decíamos que como ellos tienen iguales deberes e iguales derechos, entonces deben aportar a la familia 50-50. No siempre es 50-50. ¿Por qué? Porque puede ser que ella gane más, puede ser que él gane más y aporte más a las necesidades de la familia. Puede ser que él cubra todos los gastos y ella no trabaje, o ella no cubra necesidades dentro del hogar porque él ya lo hace. Pero ¿qué sucede cuando pasa pues este tema del divorcio? Sucede entonces que ahí sí va a tener que ser 50-50 o al menos deben pues valorar la situación de ambas personas para establecer cuánto es lo que va a aportar el padre o madre no cuidador o cuidador. Y también la relación alimentaria entre los padres respecto de los hijos menores de edad. Este es un tema que también ya habíamos comenzado a hablar la semana pasada que hablábamos de la responsabilidad parental. Y para esto nosotros decíamos que a pesar de que se hayan cumplido más de 18 años, a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, sí se pueden establecer alimentos solamente cuando el hijo tenga necesidades especiales, por ejemplo, sea una persona declarada incapaz, tenga una situación de discapacidad o cuando esté estudiando en tiempo y con provecho. Y yo les decía, vamos a ver esto cuando hablemos de alimentos y tal cual, eso es lo que estamos haciendo en este momento, porque aquí es donde se debe ver esa parte, pero lo tocamos en responsabilidad parental porque se pueden prorrogar estos alimentos en estos casos. Entonces, cuando son menores de edad, pues todavía podemos seguir incluyendo los gastos de educación, habitación, recreación, salud, etc. Pero esto va a depender de las necesidades que tenga el niño, niña o adolescente. Bien, ¿qué es lo que necesitamos para saber cuánto es que se va a establecer de cuota alimenticia, de cuota de alimentos? Los dos aspectos que la misma ley nos establece, y esto es prácticamente lo más importante que ustedes van a ver en esta clase hoy.
Para que el juez pueda establecer cuánto se va a colocar de cuota de alimentos, esto es lo que toma en cuenta: el parentesco que habilite la reclamación y la capacidad económica del alimentado. Básicamente, la necesidad que tenga de alimentos este niño, niña, adolescente, y la capacidad económica del alimentado. Por ejemplo, imagínense el caso que esta persona, este padre, a quien se le va a solicitar alimentos, gana $500. Pero imagínense que las necesidades de este niño, niña, adolescente, porque tiene, por ejemplo, autismo, tiene síndrome de Down, tiene alguna situación especial que requiere una alimentación especial, cuidados especiales, un tratamiento en especial, etcétera, una escuela especial a la cual ir, las terapias físicas que le tienen que dar, etcétera, todo esto. Imagínense que de eso, las necesidades que tiene el niño, además de la alimentación, la vivienda, el vestuario, recreación, salud, educación, creo que ya lo había mencionado, además de toda esta situación especial de esta enfermedad que puede tener este niño, son, por ejemplo, casi $350. Pero resulta que el padre, o sea, la persona que se le está pidiendo esos alimentos, también tiene una deuda porque está pagando su carro y está pagando su casa, porque ya no vive con ellos. Y de pronto de esto él paga como 150 al mes. Esto significa entonces que para subsistir él le quedarían solamente $100. Entonces, aquí es donde se vuelve importante como un equilibrio entre la necesidad de este niño y adolescente y la capacidad económica del alimentante. Cuánto puede realmente, o sea, de forma realista, cuánto puede aportar sin desatender también sus propias necesidades. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la importancia que tiene este tema. Porque, pues sí, imagínense que este niño y adolescente tenga que cubrir estas necesidades por $350. Pero tal vez el juez puede valorar que por la situación económica del padre no cuidador a quien se le está pidiendo esta cuota de alimentos, solo puede dar 200. Entonces, obviamente, pues esto va a ser lo que va a poder aportar porque su capacidad económica ya no da para más, no da para poder establecer alimentos. También creo que yo les planteaba este ejemplo en clase y aquí es mucho, pues, de que ustedes lo puedan valorar. Claramente los jueces ya tienen un criterio establecido, pero la pregunta es a conciencia para usted. ¿Consideran ustedes que un padre que tiene otro hogar, además de esta persona de la que ya se divorció y que ya tiene hijos, y resulta que tiene otro hogar donde tiene más hijos, imagínense que haya tenido un hijo con su ex esposa y ahora con la nueva pareja tiene 4, su nivel de vida es ganando el mínimo, que son 360, me parece, 365 por ahí en el mínimo. Entonces, está ganando estos 365 y tiene que, pues, cubrir sus necesidades, las necesidades de sus 4 hijos del nuevo matrimonio y también tiene que darle una cuota de alimentos a su matrimonio anterior. Imagínense que solo sea un hijo. Hay casos en los que tiene 2 o 3 del matrimonio anterior. Y lo que viene a decir esta persona en el proceso de alimentos es, mire, si yo le quiero dar alimentos a mis otros hijos, pero el problema es que la familia que tengo actualmente necesito cubrir esos alimentos. Y si yo le doy a mis hijos, a los hijos de mi matrimonio anterior, no voy a poder darle a estos niños que están más pequeños todavía. Pero la ley lo que establece es cubrir los alimentos de los hijos. Aquí no vamos a hacer una discriminación porque son hijos de la nueva pareja, del matrimonio anterior. No, todos los hijos tienen derecho y es una obligación del padre a recibir alimentos por parte de su padre y de su madre. Entonces, aquí no es una situación en la que voy a quitarle los alimentos a este niño para dárselos a estos niños que ahora tengo. No es así. Todos los hijos tienen exactamente los mismos derechos. Tal vez no las mismas necesidades, pero sí se les establece el mismo derecho. Entonces, es importante tener en cuenta que a pesar de que no se tiene, digamos, las condiciones económicas, pero esto no inhibe a la persona, o sea, no
hace que esta persona, solo porque tenga más hijos o hijos de otro matrimonio, entonces ya no tenga que dar alimentos a los hijos que han nacido del matrimonio anterior. Por eso es que lo que me interesa recalcar acá es que para poder establecer estos alimentos es necesario verificar la necesidad de los alimentos de este niño o niña adolescente y la capacidad económica del alimentar. ¿Cómo vamos a saber la capacidad económica del alimentante? Pues fíjense que es bastante fácil, podríamos decirlo, porque cuando hay hijos, normalmente dentro del proceso de divorcio, sí o sí debe añadirse una declaración jurada de ingresos y egresos de los últimos 5 años. De hecho, ya hay formatos de esa declaración jurada. Si ustedes quieren, dentro de la clase del jueves, les puedo enseñar cómo se ve esta declaración jurada y les puedo enseñar a llenarla, porque esa es otra cuestión que a uno no se lo enseña. Les puedo decir personalmente, a mí en clase no me lo enseñaron y allá afuera ustedes solo le dan. Si es que le dan la hojita, usted tiene que ver cómo la llena. Y mucha gente comete errores. Normalmente esto lo hacen los notarios, pero sé que algunos de ustedes, o quizá la mayoría, pues querrán ser notarios, entonces esto también les va a servir. Pero bien, esta declaración jurada de ingresos y egresos debe establecer tanto cuánto ha ganado durante los últimos 5 años como cuáles son los gastos que ha tenido durante los últimos 5 años. Claramente, el hecho de mentir dentro de esta declaración es un delito. Y esto es importante que ustedes se lo digan a sus clientes. Mire, usted no me vaya a decir que ganó solamente $50 al mes y tal vez ganaba el mínimo, 365, porque si usted miente, y de hecho en la misma declaración jurada dice que eso es delito y por lo tanto va a tener una sanción, una pena por eso. Entonces se debe colocar ahí todos estos ingresos y egresos durante los últimos 5 años para poder establecer precisamente cuáles son, pues, de cuánto dinero dispone esta persona para saber qué capacidad económica tiene. Algunas veces hay personas que también colocan o piden que se coloque la, permítame, que se puede colocar como la hoja donde va cuánto gana, o sea, el sueldo de esta persona, para poder establecer que esta persona sí tiene la capacidad de poder dar estos alimentos. Pero ahora bien, me va a decir usted, lo más común que yo puedo ver dentro de los procesos es que me dicen, mire, pero es que dice que yo sé que él gana tanto, él no gana el mínimo como él dice, él está ganando como 1.300, por ejemplo. Y él dice que gana poquito, que gana el mínimo. Pero, ¿cómo podemos hacer? Porque a mí no me va a querer dar una hojita donde vaya lo del sueldo. ¿Qué es lo que nosotros como abogados debemos hacer? Bueno, si podemos disponer de esa hojita, ¿cómo? Le podemos solicitar al juez que le pida a la parte que está siendo demandada que pueda presentar una hojita de su trabajo en donde se establezca cuánto es lo que gana. Y también cuáles son los descuentos que tiene de planilla en caso de que esté pagando un crédito, en caso de que esté pagando una deuda que tenga, su carro, su casa, etc. Todo esto para poder establecer de manera fehaciente cuánto es lo que gana esta persona. Entonces, también tomamos en cuenta las necesidades del alimentario, que es lo que acabamos de explicar. También la condición personal del alimentante y del alimentario. Por eso yo les decía, hay que tomar en cuenta muchos aspectos para determinar cuánto es lo que se va a solicitar de alimentos. Porque hay gente que dice, sí, mire, yo estoy ganando $1.100, pero a eso yo tengo un crédito que estoy pagando por una deuda de un accidente que tuve, estuve en el hospital un montón de tiempo y todavía estoy pagando eso porque lo tuve que pagar con la tarjeta de crédito. Además de eso, estoy pagando mi casa, estoy pagando el carro, tengo otra deuda de X cosa, etcétera. Y de esos 1.100, a mí solo me van quedando como $350, por ejemplo. Y de pronto se pone a hacer el cálculo y exacto, o sea, en planilla se ve que le descuentan de esto, le descuentan del otro, del otro, del otro, del otro, y al final le va quedando eso líquido, sin el AFP, sin el seguro, etc. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta todas estas particularidades, o después no va a ser, para poder establecer cuánto le puede dar de cuota de alimentos. Hay gente que de manera dolosa
si comienza a establecer como ciertas obligaciones, o sea, a endeudarse solamente para decir, no le voy a dar alimentos a este niño, no debe ser. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer eso? Y yo les explicaba un ejemplo en el que les decía, conocimos un caso en el cual este señor que le descontaban de planilla esta cuota de alimentos y de manera dolosa, simplemente, y eso ya es violencia económica, decidió renunciar a su trabajo para que ya no le siguieran descontando esta cuota de alimentos. Para que ustedes vean cómo es la gente. Uno puede creer que esto casi que es la Rosa de Guadalupe, mujer casi de la vida real o cualquier cosa así, o solo en películas pasa, pero es verdad. Y así se van a encontrar muchos de ustedes que si es posible les van a pedir o les van a proponer de alguna manera una forma que no está dentro de la ley para que no les pidan estos alimentos. Pero ya cada quien con su ética. Y también las obligaciones familiares del alimentante. Como les decía, hay personas que, por ejemplo, ya tienen una familia aparte de la que ya tuvieron y por eso dicen que miren, mi esposa acaba de tener, mi nueva esposa acaba de tener gemelos y ya tengo otro hijo con ella, pero me está demandando mi hijo de mi matrimonio anterior por alimentos y yo solo gano el mínimo. ¿Cómo hago? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Claramente los hijos del matrimonio anterior, ninguno de los hijos más bien tiene la culpa de esta situación, porque derecho tienen todos. Aquí no es que unos tienen más privilegios que otros. Derecho tienen todos los hijos y de manera igual. También la ley establece, o sea, dentro del código, dentro del artículo 249, podemos establecer alimentos a la mujer embarazada. Imagínense el caso de que de pronto una mujer sale embarazada y su pareja con la que pues procreó a este niño decide simplemente no hacerse responsable. Y de pronto esta mujer está muy joven, pongamos que tiene 20 años, no trabaja, solamente está estudiando, sus padres pues decidieron no ayudarle económicamente, ¿cómo va a subsistir? Y este bebé claramente pues es genéticamente 50% de ella y 50% del padre, por lo tanto tiene obligaciones. Entonces, la ley establece alimentos para la mujer embarazada. Pero aquí tenemos una gran piedra de tope, porque el mismo artículo dice, definida la paternidad conforme a lo que establece este código, la mujer embarazada tiene derecho a que se puedan exigir estos alimentos durante todo el tiempo de embarazo y aún 3 meses siguiente al parto. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa paternidad en nuestro código? Y fíjense, si hay un proceso en el cual la mujer estando embarazada se puede tomar una muestra de ADN del feto, del embrión, para poder determinar la filiación respecto a esta persona, si realmente es el padre o no. Lo que sucede es que médicamente no es recomendable porque esto pone en riesgo la vida del bebé. Entonces, ¿cómo vamos, según el código, a establecer la paternidad? Bueno, si estas personas están casadas, entonces ya el mismo código pues establece que se presume la paternidad. Y ese tema ya lo hablamos. Se presume que los hijos nacidos dentro del matrimonio son del esposo, son del cónyuge. Ahí no tenemos ningún tipo de duda. Pero también se puede hacer una declaratoria judicial de paternidad. Pero dentro de este proceso se requiere una prueba de ADN. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Por eso nos dice, ¿es una norma legalmente aplicada actualmente? No. Lo que sucede en la práctica es que no se pide, no se establece, digamos, directamente una prueba de ADN, pero se establece cuando se puede probar a través de testigos, a través de prueba documental, de alguna prueba que usted pueda hacer una pericia, un teléfono, en el cual se establezca que verdaderamente pues él es el padre de este niño. Que se puede establecer, por ejemplo, que él haya dicho, sí, yo soy el papá, pero no voy a hacerme responsable, pues con esto es suficiente para poder establecer este cuota de alimentos y cuando ya nazca el bebé se puede hacer una prueba de ADN
para determinar de manera fehaciente, científicamente, que realmente él es el padre de este niño. Y como claramente puede pasar por sus mentecitas en este momento, ¿qué va a pasar si esta persona no es el padre de este niño? Si esta mujer engañó a esta persona y le dijo que sí era el padre del bebé y no lo es, pues entonces todo lo que se ha dado de estos alimentos se lo va a tener que compensar, o sea, devolverlo, y también se va a devolver los daños y perjuicios. Entonces, en este caso, es importante que si se da un proceso de alimentos a la mujer embarazada, aconséjele a este hombre que pueda guardar todos los depósitos que le ha hecho, facturas de todo, lo que ha pagado dentro de las consultas, el parto, que pida factura de todo y que guarde los depósitos que ha realizado, porque si en algún momento se hace una prueba de ADN y se establece que no es el padre de este niño, puede solicitar que se le devuelvan todo lo que se ha establecido de alimentos. Por eso, ahora es bien arriesgado, diría yo, llevar un proceso de alimentos a la mujer embarazada, a pesar de que es un derecho que tiene, pero la manera de probarlo, con todos estos casos que se han visto en la realidad, que después se dan cuenta que efectivamente no era el padre, pues es bien arriesgado poder llevar un proceso de este tipo. Entonces, ¿qué dificultades pueden presentarse? Pues que al final se pueda decir o se puede establecer que realmente no es el padre del bebé y se tenga que devolver todo lo que se ha dado dentro del embarazo y 3 meses después del parto. Pero de que es un derecho, claro que lo es, pero normalmente se puede llevar un proceso así, por ejemplo, cuando se trata de una mujer que está casada y esta persona, ya ellos están, digamos, separados y ya no le quiere dar alimentos. Entonces, ahí sí podemos utilizar esta presunción que establece la ley para solicitar alimentos siempre y cuando se tenga como, pues, la idea de que este bebé sea de esta persona. No me refiero a los casos de que, por ejemplo, esta pareja está casada, ella sale embarazada, pero se sabe que el bebé no es de ella, no es de él, perdón, porque ya tiene una nueva pareja. Ahí no aplica, no debería aplicar. Bien, regresando al tema de la exigibilidad, porque es un Félix, punto sumamente importante. Vale, diga. sí, tenía una pregunta con el tema anterior. Y es verdad que el artículo 49 que usted lo decía de que el alimento debe durar todo el tiempo el embarazo y 3 meses siguientes al parto. Lo que no entiendo es los 3 meses siguientes, porque si es el padre, básicamente casi tiene una vida por delante en dar alimento. Sí, pero se refiere a que pues ahí va a depender mucho del tiempo en el que se pueda realizar la prueba de ADN. O sea, imagínense el caso que después de que ha nacido, pues justamente el parto del bebé, no es recomendable hacer esta prueba de ADN, sino esperar un tiempo prudencial, porque a los bebés se les toma la prueba de ADN de una manera diferente, se les toma en saliva. Entonces, esperar un tiempo pues prudencial para poder realizar esta prueba de ADN. Si ya se establece que es el padre, entonces ahí va a ser de por vida hasta que cumpla los 18 años y aún se puede dar la prórroga. Ahí sí, qué bueno que me hace esta acotación, porque no quisiera que se entendiera mal. No es solamente 3 meses después del parto. Cuando ya se establece que verdaderamente es el padre, pues obviamente tiene una obligación de alimentos hasta que este niño o niña cumple la mayoría de edad y aún puede darse la prórroga, como les estaba mencionando. Lo que se habla aquí de estos 3 meses, perdón, es por el tiempo prudencial que se debe esperar para realizar la prueba de ADN de este bebé que acaba de nacer. No sé si con eso le solvento ahí su duda. Sí, gracias. Ok, perfecto. Gracias a usted por su pregunta. Entonces, respecto a esta exigibilidad, regresando un poco al tema que estábamos tocando hace unos minutos, la obligación de dar alimentos es exigible desde que los necesite el alimentario, pero se deberán desde la fecha de interposición de la demanda. Por eso que hablábamos de que hay eh, cuota de alimentos de manera provisional y cuota de alimentos de manera definitiva, porque se los va a deber desde que los necesite. Imagínense que desde este momento que se interpone la demanda, necesita estos alimentos. No puede esperar a este niño 6 meses, 3 meses, 4 meses, no comer, no vestirse, no tener un techo donde vivir, un alquiler que pagar de una casa, no estudiar, no ir a consulta
para poder tener una sentencia en donde ya se establezca una cuota de alimentos. Por eso se establece de manera provisional durante el proceso y después de forma definitiva. Pero ¿desde qué momento se entiende que los debe? Desde que los necesita. Y ahí mismo la ley es bien clara. Claramente hay muchas personas que pueden decir, pero es que mire, no los necesita porque yo cubro todas las necesidades que él tiene y no necesita que su papá esté dando una cuota de alimentos. Pero hay que entender que la necesidad, el código le da un significado de participación dentro de las necesidades del hijo y eso también ya se los había explicado. También debe considerarse que se debe desde el emplazamiento del demandado, porque hay muchas personas que lo colocan dentro de la demanda y dicen, bueno, miren, yo estoy demandando por divorcio, pero también estoy pidiendo una cuota de alimentos provisional y que de manera definitiva en sentencia se puede establecer ya una cuota definitiva. Entonces, ¿qué tal si de pronto el juez admite la demanda, pero dice no vamos a solicitar esta cuota de alimentos o no por esa cantidad? La vamos a establecer, pero no de $200, sino de 75, de 100, de 150, no de esa cantidad establecida. Y se va a entender que a partir del emplazamiento se va a establecer la cuota, porque entonces, si es el momento de la interposición de la demanda, lo que se hace es que el juez debe conocer y debe admitir esta demanda para que se pueda entender que de ese momento se debe. Y al momento en que se emplace, entonces el demandado va a tener que estar depositando esta cuota de alimentos. ¿Qué les puedo recomendar yo? Mire, si usted lleva algún proceso de esta forma, recomiéndele a su cliente que tenga una cuenta en donde se establezca solamente la cuota de alimentos de este niño o niña adolescente. Que no sea la cuenta donde me pagan, la cuenta planillera donde me depositan mi sueldo, que no sea la cuenta donde yo voy ahorrando, no, una cuenta específicamente solo para eso. Y recomiéndenles siempre que es mejor que se den estos, o sea, este pago de esta cuota de alimentos que se haga a través de una cuenta bancaria, a través de un depósito. Porque posiblemente las personas pueden decir, no, pero es que me sirve más en efectivo, de aquí a que yo vaya al banco y que saque el depósito, pero es no, porque imagínense que usted ha estado depositando estos $100, pongamos, de manera puntual cada mes durante todo este año, de todo lo que va del 2022, pero usted se lo da en efectivo a la persona y la persona dice, va y lo demanda y dice, no, es que a mí todo este año no me ha dado nada. ¿Cómo va a probar usted que efectivamente le dio estos $100 de manera mensual durante todo este año? Difícilmente, a menos que tenga testigos, pues no va a tener cómo probar. Y todavía la prueba testimonial se puede refutar. Pero bien, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, mire, aquí está el depósito de enero, de febrero, de marzo y así todo el año. Esto es lo que mejor les puedo recomendar a ustedes. Que siempre aconsejen bien a sus clientes de no mire, que sea a través del banco, que después le cueste ir a sacar el dinero o que tengan que ir todos los meses a ir a depositar ese dinero, pero es mejor así, porque le queda como una garantía de que usted ha hecho este depósito, que usted ha estado cumpliendo, perdón, con esta obligación. También la proporcionalidad ya la establece el artículo 254, que es precisamente que se va a fijar los alimentos, pues sin perjuicio de lo que establece el artículo 251, que también ya lo estuvimos viendo, para establecer cuál va a ser la cuota. Pero esto se establece dependiendo de la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario, que eso también ya lo vimos. Depende de cuánto gane esta persona y cuáles sean las obligaciones que tiene que pagar su casa, que tiene que pagar su carro, que tiene que pagar alguna deuda que tenga con el banco, que tenga más hijos, otra familia, pero también las necesidades que tenga este niño o adolescente. Y entendiendo estas necesidades, todo lo que ya habíamos hablado que implica el derecho de los alimentos, que implica la vivienda, que implica la educación, la salud, el alimento, etc. Entonces, esto es lo que se va a entender por necesidad. Hay que tomar en consideración que cuando hablamos de necesidades, se trata básicamente de los gastos que pueden generar una subsistencia y una calidad de vida que sea
digna, que sea lo suficiente para poder vivir bien, tranquilos, cumpliendo con las necesidades que se tienen. Pero bien, vamos a tratar de ir avanzando porque ya nos queda poco tiempo, tal vez nos vamos a quedar con esta lámina nada más y lo que resta del tema, porque todavía faltan algunos aspectos más, los vamos a ver ya dentro de la clase presencial del día jueves. También tenemos la subsidiariedad de la obligación alimenticia. Y en este caso yo les decía, en un primer momento, el padre y la madre tienen la obligación de cumplir sí o sí ellos de forma personal e intransferible la obligación de los alimentos. Pero hay casos en los cuales se puede establecer que sea otra persona de forma subsidiaria y temporal que pueda, pues, cumplir con estos alimentos. Por ejemplo, si alguien más tiene la responsabilidad parental, que a través de una decisión judicial se puede establecer que es otra persona la que va a tener el cuidado personal de este niño, niña o adolescente por una suspensión o una pérdida de autoridad parental, que de forma temporal va a dar estos alimentos de forma subsidiaria. Por ejemplo, si falta el padre o la madre, pues la ley ya determina quiénes van a sufragar estas necesidades de los niños y adolescentes de forma subsidiaria, porque esto ya habíamos hablado de los principios del derecho de familia, que hablábamos de la asistencia, de la solidaridad, de la unidad familiar. Entonces va a ser de manera subsidiaria, pero solamente cuando hayan causas ya establecidas por la ley que den pie a que se pueda establecer estos alimentos de forma subsidiaria a otras personas que no son el padre ni la madre de estos niños, niñas o adolescentes. Pero ya vamos a ir viendo algunos casos en específico, sobre todo cuando se habla de la tutela, que creo que es el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana. Entonces, al menos ya ustedes tienen una idea de quién está obligado a dar los alimentos, que se pueden dar alimentos de manera subsidiaria, qué es lo que implica el derecho a los alimentos, la exigibilidad, cuando se trata de un parámetro de proporcionalidad de los alimentos, qué cosas se deben tener en cuenta para establecer los alimentos y otras cosas más que estuvimos viendo en esta sesión de clase. Creo que nos vamos a quedar hasta acá para poder aprovechar los demás temas que hacen falta, porque además de los de la diapositiva hay otros casos que quiero que veamos también, para poder pues tratar de ahondar más en el tema de los alimentos. Pero bien, creo que con esto nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar. Bien, siendo así, nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, pasen feliz día.